Thank you very much, Giovanni. Can you all hear me? Because I just had some technical issue. Okay. And you might also speak Spanish if you prefer. Yes, I will. I'm just saying thank you to the European Trade Union Confederation just for inviting me, and also for the work you do, the continuous work, which is the important thing. And you may all know that I'm here not because I'm any expert. Scusate un attimo, Dimmi. Penso che ci sia l'italiano sul canale inglese, no? Quindi chiederei agli interpreti inglesi di posizionarsi sul canale inglese, altrimenti noi ascoltiamo in italiano. Io posso farlo in italiano anche, Marco, se tu preferisci. No, sorry, I was also speaking Italian, but I was wrong. I have to speak English on the English channel, and I have to ask the English interpreters to try to report in English the English channel. Sorry for this language confusion. No. I was just saying. Go on in Spanish. Yeah. I'm gonna shift to Spanish in a minute. No, I'm just saying. I was just saying thank you to you for inviting me, and just confessing to the public that I'm not here because I'm an expert on the topic that you invite me to speak. I'm just here because I'm a friend of Marco, and I think that's why he's biased on my skills. But I'll try to do my best, right? Because I've seen in the precedent interventions that actually this topic of extremism and polarization, and how do we include them, in this strategy that compels and engages all is the issue, right? Y voy a empezar, I'm going to shift to Spanish now, voy a empezar mi intervención con un ejemplo que me pasó justo ayer por la tarde, ¿no? 3 cosas a la vez. Yo ayer estaba viendo una película española que está por nominarse a los Oscars, que es una película que ha tenido mucho éxito, que se llama Alcarràs. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de verla, si no os la recomiendo, pero Alcarràs es una película que basa sobre un pueblo de Cataluña. Yo soy catalana, por tanto de mi zona de España, y es una familia de agricultores, 3 generaciones, los abuelos, los padres y los hijos, y cómo estos agricultores van a perder su oficio, no su renta, van a perder su oficio porque sale más rentable instalar unas placas solares en la tierra, ¿no? Y cómo tanto el abuelo como los padres como los hijos viven de manera distinta, pero todos traumática, esta especie de dejar de tener su profesión y lo que les daba dignidad en su profesión, que insisto, no era una cuestión de renta, porque con las placas solares seguramente ganarían más dinero, ¿no? Y esta es una película que vi ayer y que en España está teniendo mucho éxito y está teniendo mucho debate público, ¿no? Además, ayer también, supongo que como todos ustedes, vimos los resultados del referéndum constitucional de Chile, ¿no? Que ha sido un resultado para el rechazo de este referéndum propuesto por una constitución que viene, como todos saben, ¿no?, de una explosión, de un malestar social que pide un momento constituyente, que luego ha acabado en un rechazo que además al presidente Boric seguramente le costará, pero eso es independiente de lo que decía, ¿no? Y junto a estos 2 hechos, ¿no?, las noticias de ayer más la película que vi ayer, mi hijo de 14 años, que además que empezó el colegio también ayer, me estaba diciendo, este año en historia vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me preguntaba, ¿es peor el siglo XX o el siglo XXI? Y yo le decía, no, hombre, el siglo XX. Y él me decía, pero bueno, mamá, no lo tengo tan claro. El siglo XXI empezó con el ataque a las Torres Gemelas, no nos habíamos recuperado y vino la crisis financiera, no nos habíamos recuperado y vino la pandemia, y ahora estamos en guerra contra Putin y tenemos todo este lío de la energía, ¿no? Y por tanto, no sé por qué me dices que es peor el siglo XX que el siglo XXI. Esto me lo dijo mi hijo pequeño justo ayer por la tarde, ¿no? Y si uno pone, digamos, tiene en cuenta estos inputs que yo recibí ayer, pero que podríamos encontrar miles de ejemplos, es verdad que a mí me parece que hay una reflexión interesante a la que creo que tenemos que dedicarle un poco más de energías, ¿no?
Y es la siguiente, ¿no? Mi tesis, o la que voy a intentar defender aquí, es que en el siglo XX, o digamos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta seguramente la crisis financiera del 2008, el sustrato del debate político y del debate social, el sustrato real, o sea, si lo desnudábamos y en qué nos quedábamos, cuál era el esqueleto del debate, era una discusión entre dos valores que a veces estaban contrapuestos, que a veces se podían combinar, pero que eran la igualdad y la libertad. Y sobre ese continuo de debate de igualdad y libertad se forjaron todas las opciones políticas que se ofrecían a los ciudadanos. Me da la sensación de que en el siglo XXI, y sobre todo, insisto, después de la crisis financiera, hemos cambiado estos dos valores substanciales de nuestro debate público y político que ordenan nuestras economías, nuestros derechos, incluso nuestros valores más íntimos, los hemos cambiado por otra combinación de valores que son más difíciles, que se llaman identidad y poder. Además, la discusión en el siglo XX, la discusión entre igualdad y libertad, o la combinatoria de las dos, yo por ejemplo, políticamente soy una socialdemócrata y por tanto yo siempre he defendido la combinatoria de las dos, se hacía sobre un sustrato analógico, ¿verdad? Teníamos unos tiempos que eran analógicos, se podía prometer una ley general de sanidad y se tardaba 4 años en hacer esta ley y no pasaba nada. Hoy en día, en el siglo XXI, con estos dos grandes vectores políticos que se llaman identidad y poder, es decir, quién soy y quién me manda, ¿no? Yo creo que eso es lo que define nuestras estructuras políticas hoy, pasan además en un sustrato digital, y el sustrato digital es profundamente acelerado y además profundamente targeted, ¿no? Todos hemos hablado 1000 veces de las cámaras de eco y de la falta de diálogo que supone esta horizontalización del debate que nos ha traído el mundo digital. Que la identidad y el poder sean las que realmente deciden la política es un problema, porque por definición son exclusivos. Entre la igualdad y la libertad podíamos encontrar una convivencia, una combinatoria en un axis continuo. Entre la identidad y el poder eso es mucho más difícil, porque la identidad depende de cómo esté definida, o la tienes o no la tienes, y por tanto tiende a ser excluyente con el otro, ¿no? Y esa es mi principal tesis sobre lo que nos está pasando, que ha dejado de haber un sentido claro de lo que podríamos llamar prosperidad compartida, ¿no? Shared prosperity. Las preguntas esenciales políticas que nos hacemos, ¿no? Que son quién, qué, cuándo y cómo, ¿no? Who, what, when and how, tienen pocas respuestas. Y como tienen pocas respuestas estructurales, me refiero, yo no digo que no tengan soluciones puntuales a algunos de los retos que tenemos muchos, pero como tienen pocas respuestas estructurales, explican lo que nos está pasando. Sociedades cada día más polarizadas, sociedades que depende de la cara que tome la identidad. Por ejemplo, en un país como España es obvio que las divergencias territoriales que tienen componentes identitarios son las protagonistas, pero hemos visto otros países donde este tema de la identidad tiene una traslación étnica, una traslación racial, una traslación cultural, un rechazo, y esto la extrema derecha vive mucho de esto, ¿no? El rechazo al diferente. En todos lados hay lo que para mí, claro, esto es mi opinión personal, es realmente un problema, ¿no? A mí me gustaría compartir con ustedes algunos datos que creo que apoyan esta tesis de fondo, ¿no? Esta reversión del eje político a la identidad y al poder, ¿no? De no tener claro quién toma las decisiones y por tanto revertirnos a nuestra identidad, tome la forma que tome, ¿no? Tanto territorial como cultural. More in Common, que supongo que es una organización que ustedes conocen, una organización que ha trabajado mucho en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero también en otros países, hizo hace poco un research comparativo. Nosotros en la Fundación hicimos una conferencia con ellos sobre el caso español, que estudiaba precisamente esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando para que no nos podamos entender?
porque si no nos podamos entender, esta es la condición necesaria, es decir, podemos llegar a acuerdos por ejemplo, en las instituciones europeas sobre ciertas políticas públicas, pero si estas políticas públicas no tienen el suficiente respaldo social, esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Porque no van a ser políticas públicas sostenidas en el tiempo y que cuando lleven algún sacrificio y alguna compensación sean, digamos, apoyadas ni por los grupos perdedores ni tampoco por los grupos ganadores, ¿no? Que eso es todavía más preocupante. ¿Cuáles los datos, ¿no? que me gustaría compartir con ustedes? Primero, dos frases que he seleccionado de los focus groups que se hicieron en España, ¿no? Una mujer, esta es la frase de una mujer de unos 35 años, de entorno urbano, que la podríamos situar en una clase media acomodada, ¿no? Los extremos ahora mismo son los que llevan la voz cantante y arrasan con todo lo que nos concierne colectivamente. Y esta es otra frase, en este caso de un señor mayor de 50 años, de un entorno rural y digamos con unas condiciones económicas más precarias, ¿no? El pueblo está todo el rato peleándose los unos con los otros. Solo sabemos estar divididos, ¿no? Y de hecho, si miramos a los datos, en este caso ya cuantitativos, de este estudio comparativo que hicimos, entre división y unión, vemos que Alemania sale que el 52% de los ciudadanos consideran que el país está dividido, frente a un 19% que consideran que Alemania está unida. Para el caso de Italia es el 51% que considera que está dividida versus el 16%, solo un 16% que considera que está unida. Para el caso español es el 61% respecto al 19% que considera que está unida. En el caso del Reino Unido, estos números también similares son del 62% respecto al 15%. En el caso de Polonia, un 67% considera que está desunida versus un 11% que está unida, y en el caso francés un 69% considera que está desunida y un 7% que está unida. Estos números, que son de por sí muy preocupantes, han tenido una evolución profundamente negativa respecto al año pasado, es decir, que estamos en esta tendencia de aumentar esta división. Si hablamos y vamos un poco más allá de estos números de titular, cuando se les pregunta a los ciudadanos si estas diferencias en sus países son tan grandes como para que sea imposible que se entiendan los unos con los otros, en Italia el 77% considera que sí, que es imposible entenderse con los otros. En Francia el 63%, en Polonia el 61%. En Alemania el 56% y en España el 53%. Es decir, que el sentido de fatalidad de esto va a ir todavía peor es lo que podemos ver en la subsiguiente pregunta. Cuando intentamos entender todavía un poco más qué está pasando, y ahora voy a hablar solo para el caso español, que es para el que tenemos más datos, cuando les preguntas a los ciudadanos qué es lo que es responsable de la división, qué es la precariedad, es la falta de derechos, qué es lo que está provocando esta división, un 71% de españoles, ahora solo me refiero al caso español, dice que los responsables de esta división son los partidos políticos. Y en cambio solo un 30 y pico % te está diciendo que son las divisiones territoriales, ¿verdad? Que podía ser un poco la primera tesis que manejábamos. Un 71% consideran que son los partidos políticos, porque luego cuando preguntas cuál es la división más importante que tiene este país, el 60% de los españoles te contesta que es la división entre derecha e izquierda, es decir, la división ideológica. Y solo en cuarto lugar te diría que son las diferencias entre ricos y pobres, es decir, las diferencias de renta o la desigualdad económica y social que siempre nos ha preocupado a las fuerzas progresistas, ¿no? Y esa es la primera paradoja, porque cuando luego tú preguntas
cuáles son las cosas que les preocupan más a ellos, no lo que creen de la sociedad en donde viven, sino que les preocupan más a ellos como ciudadanos, todas las cuestiones sanitarias, desempleo, seguridad o de bienestar, por ejemplo, sanitarias, son las que salen en primer lugar, ¿no? Y por tanto, yo diría que esa es la primera paradoja y la que nos tiene que preocupar más, ¿no? a las instituciones. Que vemos una altísima polarización, descontento, fatalidad en lo que se llama polarización afectiva, es decir, que tiene que ver con tu sentimiento de pertenencia, con tus expectativas de futuro en el sentido, digamos, más colectivo, frente a unas preferencias expresadas políticamente en torno a lo que es la desigualdad, la poca precariedad, las expectativas de trabajo, que sí tienen soluciones en términos de políticas públicas, ¿no? Y por tanto me parece importante destacar esta paradoja porque creo que nos puede ayudar a enfocar mejor la narrativa de lo que tenemos que hacer ante la crisis que viene, ¿no? Supongo que todos conocéis el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos esta polarización afectiva está llegando a unos extremos increíbles, ¿no? Cuando tú preguntas a un americano si dejaría, si es del Partido Demócrata, si dejaría que su hijo se casara con una republicana, el número de rechazo es altísimo y esta polarización afectiva estamos viendo que también es muy alta en países como los nuestros y va increciendo, ¿no? Cosa que es relativamente novedosa. Para el caso español, y esto insiste en esta paradoja que les comentaba hace un rato, el 50% de votantes de derecha rechazarían cualquier cosa que piensen los votantes de izquierda, y en el caso de los votantes de izquierda con los votantes de derecha es un 47%. Por tanto, estamos hablando de números suficientemente elevados para preocuparnos. Si este es el panorama, ¿no? Y este es el panorama, por tanto, que desde mi punto de vista explica el porqué, o al menos, digamos, el factual de esta polarización de nuestras sociedades y de esta reversión a que el sentimiento político sea solo identitario, tenga la cara que tenga la identidad. Insisto, en cada país, en cada territorio tiene sus propias características. Yo creo que la única solución es hacer una estrategia combinada, ¿no? Una estrategia combinada que, por un lado, y yo he visto de esto bastante, Marco, en los documentos que tenéis de propuestas para el próximo semestre europeo, ¿no? Yo le llamo aggressive compensation, es decir, que haya una estrategia más agresiva de políticas públicas para la compensación de los perdedores o de la gente que se siente insegura ante los cambios que están viniendo, tanto porque les afectan directamente, véase, por ejemplo, todo el problema energético o inflacionista que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Muy al corto plazo, pero también porque se sienten perdedores frente a los cambios de la digitalización. Y yo creo que ahí la agresividad de compensatoria, es decir, de políticas públicas que suplan renta, que den seguridad, tiene que ser muy elevada para poder garantizar que la gente se sienta incluida en el sistema, pero que esta estrategia de políticas públicas agresiva que Europa no ha tenido, no quiero ni recordar la respuesta débil que tuvo en la crisis del 2008, y digo débil por no decir un adjetivo más fuerte, pero por mucho que tengamos más agresividad lo digo en el sentido de ambiciosas, por mucho que seamos más ambiciosos en la respuesta de políticas públicas que tengamos frente a la crisis, que creo que lo tenemos que hacer y creo que hay muchas instituciones como la vuestra, pero no solo, que están en la buena dirección, creo que esto se quedará cojo si no lo compensamos con un cambio de narrativa política afectiva. Es decir, tenemos que empezar a hablar de una narrativa distinta cuando nos dirigimos a los ciudadanos. Creo que eso llevamos demasiado tiempo sin hacerlo, ¿no? Y por tanto, toda esta política
identitaria y cultural es lo que predomina en el debate y hace que la gente viva en esta paradoja de creerse en un país altamente polarizado cuando en realidad sus preferencias hard, sociales, económicas, del trade-off entre impuestos y gastos no son tan distintas, ¿no? Y ahí yo creo, no tengo la solución a cuál es este cambio de narrativa inclusiva, pero sí creo que deberíamos volver a hablar alguna vez de ciudadanía. Lo único que nos une a todos, el único pacto real entre todos nosotros, generacional, de diversidad, donde puedan vivir identidades compartidas, tanto territoriales como culturales, es revertirnos a lo único que nos une, que es ser ciudadanos de pleno derecho. Y creo que llevamos demasiado tiempo sin que la palabra ciudadanía, como, digamos, como pivot, como centro de nuestra narrativa política afectiva y de lo que le ofrecemos a los ciudadanos, no está presente, ¿no? Creo que solo esa combinatoria entre política pública y narrativa afectiva que nos una podrá solucionar lo que estamos viendo y de hecho los datos demuestran que es una creciente polarización, extremismo y por tanto que hace insostenible la implementación de políticas públicas a medio plazo, que es lo que necesitamos, porque muchos de los retos que tenemos, léase interdependencia, léase energía, léase cambio climático, no son, aunque ya están sucediendo hoy, pero necesitan soluciones a medio plazo. O cambiamos el enfoque de la política y a veces desde las instituciones europeas resulta hasta difícil comprender las siglas con las que nos están hablando. Hay tantas siglas que es incomprensible para un ciudadano. Y por tanto, yo creo que hay que combinarlo con esta narrativa, si no seguiremos viendo estos números muy alarmantes sobre aumento de la polarización, de la división y por tanto hacer insostenible el consenso hacia algo que es lo que vimos ayer en Chile, ¿no? Un 62% diciendo no a una carta constitucional, ¿no? Cosa que es, sin una mínima mayoría, pasar a una constitución es absolutamente imposible, ¿no? Y por tanto hay que tener este eje mucho más incorporado de lo que lo tenemos. Muchas gracias, Rocío. Thank you. Thank you very much for this interesting perspective. You gave us also for the good examples you made, and we will have a look at this movie you suggested.